Mi madre me quitó todo para dárselo a mi hermano, pero cuando él la traicionó, me suplicó perdón. Desde que tengo memoria, mi madre Elena ha tenido una forma muy particular de hacerme sentir como un extraño dentro de mi propia familia. No era solo favoritismo hacia mi hermano menor, Lucas, era algo más profundo, más cruel, algo que se sentía como una advertencia constante de que, aunque yo también era su hijo, nunca fui su prioridad, ni mucho menos su verdadera preocupación. Crecí en una casa donde el cariño se repartía de forma desigual. Cada palabra amable que recibía parecía forzada, casi obligada, mientras que para Lucas todo eran sonrisas sinceras, elogios constantes y promesas de un futuro brillante sin que tuviera que esforzarse por nada. No importaba cuánto lo intentara, no importaba cuánto me destacara en la escuela, cuántas veces ayudara en casa o cuánto me esforzara por demostrar que yo también merecía ser visto. El resultado siempre era el mismo. Mi madre simplemente no tenía espacio en su vida para preocuparse por mí cuando ya tenía a su hijo favorito ocupando toda su atención. Desde niño aprendí a no esperar demasiado. Mis cumpleaños eran eventos insignificantes, pequeñas reuniones improvisadas donde el pastel se compraba a última hora y las velas, si es que había, parecían colocadas más por compromiso que por celebración. En cambio, los cumpleaños de Lucas eran verdaderos espectáculos. Fiestas temáticas costosas, decenas de invitados, decoraciones llamativas y regalos que parecían sacados de la lista de deseos de alguien que nunca había escuchado la palabra no. Cuando alguna vez me atreví a preguntar por qué su cumpleaños era tratado como un evento de importancia nacional, mientras el mío pasaba sin pena ni gloria, mi madre me miraba con impaciencia y decía que debía entenderlo, que él era menor, que los niños pequeños necesitaban más atención, que cuando creciera lo comprendería. Pero lo curioso era que nunca importaba cuántos años pasaran. Lucas siempre seguía siendo el pequeño que necesitaba más, y yo seguía siendo el mayor que debía entender. El trato injusto no se limitaba a los cumpleaños. Si Lucas rompía algo en la casa, hacía un desastre o se metía en problemas, siempre había una excusa lista. «Es solo un niño», decía mi madre con una sonrisa indulgente, mientras limpiaba lo que él había destruido o pagaba por el daño causado. Pero si yo cometía el más mínimo error, si dejaba un vaso fuera de lugar o llegaba 5 minutos tarde a casa, la reacción era completamente diferente. Mi madre me miraba con desaprobación, me daba largos sermones sobre responsabilidad, sobre dar el ejemplo, sobre cómo no podía comportarme como un niño porque yo era el hermano mayor. Para mí nunca hubo indulgencia, nunca hubo paciencia, solo expectativas imposibles y una decepción constante cuando no las cumplía exactamente como ella quería. La verdadera traición, el golpe más bajo, llegó cuando cumplí 18 años y descubrí hasta dónde estaba dispuesta a llegar para asegurarse de que su hijo favorito tuviera todo lo que deseaba. Mi padre, Raúl, un hombre trabajador que falleció cuando yo aún era adolescente, había dejado un fondo de ahorros destinado exclusivamente a mi educación y a mi futuro. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para pagar mis estudios y darme una oportunidad real de independizarme sin cargar con deudas imposibles. Durante años, mi madre me aseguró que ese dinero estaba a salvo, que cuando llegara el momento de ir a la universidad podría usarlo sin problema. Yo confié en sus palabras porque, a pesar de todo, una parte de mí todavía quería creer que no sería capaz de hacerme algo tan bajo. Pensé que al menos en algo tan importante como mi educación, actuaría como una madre responsable. Cuando fui al banco para comenzar los trámites y acceder al fondo, la realidad me golpeó con una brutalidad que jamás olvidaré. La cuenta estaba vacía, no quedaba ni un solo centavo. Al revisar los movimientos, vi que todo el dinero había sido retirado meses atrás. Pensé que debía haber un error, que tal vez el banco se había equivocado, que quizá mi madre lo había movido a otra cuenta por seguridad. Salí de allí con el corazón latiendo con fuerza, con una mezcla de miedo y confusión que me hacía sentir
que el suelo bajo mis pies desaparecía. Cuando llegué a casa, la confronté. Esperaba que al menos fingiera sorpresa, que actuara como si se tratara de un malentendido. Pero no hubo culpa, no hubo remordimiento. Me miró con una tranquilidad escalofriante y simplemente dijo que Lucas lo necesitaba más, que él tenía más futuro que yo, que no era justo que solo yo tuviera oportunidades. Lo dijo con la misma calma con la que alguien comenta el clima, como si esperara que yo yotara su decisión sin cuestionarla. En ese momento entendí algo que me dolió más que la pérdida del dinero. No solo me había robado mi futuro, me había demostrado sin ninguna duda que para ella yo nunca fui importante. Y ese día, algo dentro de mí se rompió para siempre. Después de esa conversación, ya no quedaba nada que discutir. No hubo gritos, no hubo llanto, no hubo disculpas, solo silencio. Un silencio pesado que me confirmó algo que en el fondo siempre supe. Para mi madre, yo ya había cumplido mi función, y ahora que no le servía, simplemente me descartaba. Esa misma noche empecé a empacar mis cosas. No tenía mucho: ropa, algunos libros, documentos y el poco dinero que había logrado ahorrar trabajando a escondidas durante los últimos años. Mientras guardaba todo en una mochila vieja, mi madre ni siquiera se acercó a preguntar qué estaba haciendo. Lucas estaba en su habitación, jugando en la computadora que ella le había comprado con el dinero que me pertenecía. Reía. Parecía no tener ninguna preocupación en el mundo. Me fui al amanecer. No dejé una nota. No me despedí. No porque no me importara, sino porque entendí que quedarme esperando una reacción habría sido humillante. Cerré la puerta sabiendo que, para ellos, mi ausencia sería solo un detalle menor. Los primeros meses fueron brutales. Conseguí un cuarto pequeño en un barrio barato, con paredes tan delgadas que podía escuchar las discusiones de los vecinos. No era cómodo, pero era mío. Por primera vez, nadie me gritaba, nadie me comparaba, nadie me recordaba que valía menos que otro. Trabajé en todo lo que pude. Durante el día lavaba platos en un restaurante pequeño, donde el olor a grasa se impregnaba en la ropa y las manos siempre terminaban resecas. En la noche atendía una tienda de conveniencia, soportando turnos largos, clientes groseros y el cansancio acumulado. Dormía poco, comía lo justo, pero cada peso que ahorraba era una pequeña victoria. Mientras tanto, mi madre seguía viviendo cómodamente. Con el dinero que me robó pagó la universidad privada de Lucas, le compró un auto y hasta le consiguió un departamento para que no tuviera que compartir habitación con nadie. Todo bajo la misma excusa de siempre: que él necesitaba más, que era una inversión en su futuro, que tenía un talento especial. Pero la realidad era otra. Lucas no valoraba nada. La universidad se convirtió en una excusa para fiestas interminables. El dinero desaparecía en alcohol, viajes y amigos que solo estaban cerca mientras él pagaba todo. Sus notas eran mediocres, cuando no directamente desastrosas. Cada vez que mi madre intentaba presionarlo, él prometía cambiar. Pedía más tiempo, más dinero, más oportunidad. Ese un poco más se convirtió en años. Yo, en cambio, conseguí una beca gracias a mis calificaciones. Estudiaba de madrugada, agotado, con los ojos ardiendo y el cuerpo pidiendo descanso. Hubo noches en las que pensé rendirme, momentos en los que sentí que no podía más, pero siempre recordaba el día en que mi madre me miró a los ojos y dijo que mi hermano merecía más que yo. Eso me mantenía en pie. Pasaron años sin tanto. No respondí llamadas, no contesté mensajes, no necesitaba saber cómo estaba. Sabía exactamente cómo seguía la historia. Mi madre dándole todo a Lucas, sosteniendo una fantasía que tarde o temprano se rompería. Y se rompió. Un día recibí un mensaje de un número desconocido. Era mi madre. Decía que las cosas no iban bien, que estaban pasando por un momento difícil, que necesitaban hablar. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. No sentí pena, sentí claridad. Sabía lo que venía. El dinero se había acabado.
El hijo dorado no había cumplido, y ahora cuando ya no quedaba nadie más, me buscaban a mí. Decidí aceptar verla. No porque quisiera ayudarla, sino porque quería mirarla a los ojos. Quería escuchar cómo la mujer que me destruyó el futuro ahora me pedía algo. Y esta vez, yo tenía el control. Nos encontramos en un café pequeño, uno que yo elegí a propósito. No quería verla en un lugar donde se sintiera cómoda o con poder. Cuando llegué, ella ya estaba sentada en una mesa del fondo. No llevaba las joyas que solía presumir, ni la ropa elegante de antes. Su apariencia era más simple, más apagada, como si los años le hubieran caído encima de golpe. Al verme, intentó sonreír. Fue una sonrisa falsa, forzada, como si no supiera muy bien qué papel debía interpretar. Empezó hablando de cosas triviales, preguntándome cómo estaba, si me iba bien, si había logrado salir adelante. Preguntas que nunca le importaron cuando realmente necesitaba que me las hiciera. Respondí con monosílabos. No estaba ahí para una charla familiar. Después de unos minutos de rodeos, suspiró y finalmente dijo que las cosas no estaban bien, que había tenido que hacer sacrificios por su hijo, que el dinero ya no alcanzaba, que las deudas se habían acumulado. Cada palabra estaba cuidadosamente ensayada para sonar como una víctima del destino y no como la responsable de sus propias decisiones. No tardó en llegar al punto. Me pidió ayuda. Dijo que solo era un préstamo temporal, que lo devolvería, que era una oportunidad para reconciliarnos. La miré fijamente y con una calma que incluso a mí me sorprendió, le recordé el día en que me dijo que mi hermano tenía más futuro que yo. Le recordé cómo vació la cuenta que mi padre había dejado para mí sin sentir culpa. Le recordé su frialdad, su indiferencia, su elección. Su rostro cambió. Por primera vez no tuvo una respuesta preparada. Me levanté de la mesa y le dije que esperaba que encontrara ayuda, tal vez en el mismo hijo por el que me había sacrificado a mí. Salí de ese café sintiéndome liviano, pero sabía que eso no había terminado. Semanas después recibí un mensaje. Esta vez no era de ella, sino de mi hermano. Me hablaba de familia, de dejar el pasado atrás, de solucionar las cosas juntos. Esa palabra, familia, me provocó una risa amarga. Nunca existí para él hasta que necesitó algo. Un antiguo conocido me confirmó lo que ya sospechaba. Mi hermano se había metido en apuestas, grandes apuestas, deudas peligrosas, gente equivocada. Todo el dinero que mi madre me robó había desaparecido. Acepté verlo. Cuando llegó al café se veía distinto. Ojeras profundas, nervioso, desgastado. Ya no quedaba rastro del niño dorado. Me confesó la verdad. Debía una cantidad absurda. Si no pagaba, habría consecuencias. Le pregunté por qué pensaba que yo debía arreglar su desastre. Habló de nuestra madre, de que ella perdería todo, de que yo tenía que ayudar porque éramos hermanos. Le respondí con frialdad. Tal vez debieron pensar en eso antes de quitarme todo para dárselo a él. Me levanté y lo dejé ahí, con el miedo reflejado en el rostro. Sabía que ahora vendría lo peor, y no me equivoqué. El silencio duró apenas unos días. No hubo llamadas insistentes ni mensajes desesperados al principio, y por un momento pensé que tal vez habían entendido que no había vuelta atrás. Pero conocía demasiado bien a mi madre como para creer que se rendiría tan fácil. Ella nunca aceptó perder el control sin antes intentar todo. La primera señal llegó de la forma más baja posible. Un antiguo vecino de nuestra infancia me escribió preguntándome si estaba bien. Decía haber visto publicaciones preocupantes sobre mí en un grupo del barrio. Cuando revisé, entendí de inmediato lo que estaba pasando. Mi madre había escrito que yo la había abandonado en el peor momento de su vida, que después de todo lo que hizo por mí, la dejé sola y sin recursos. Me pintaba como un hijo cruel, resentido, desalmado. No sentí vergüenza, sentí confirmación. Cuando la manipulación emocional no funcionó, pasó al siguiente nivel. Unos días después, recibí un correo del banco. Había una solicitud de crédito a mi nombre. No reconocí el trámite.
así que fui personalmente. Al revisar los documentos, vi una firma burda intentando imitar la mía. Dirección y contacto, los de mi madre. Era fraude. Sin dudarlo, bloqueé cualquier intento futuro de crédito y dejé constancia de lo ocurrido. Esa noche me llamó. No contesté. Dejó un mensaje suplicante, distinto a los anteriores. Sonaba cansada, desgastada. Acepté verla una última vez. Nos encontramos frente al banco. Ya no fingió. Me dijo que la casa estaba en proceso de embargo, que los bancos la presionaban, que mi hermano estaba metido en algo grave y que había gente buscándolo. Cuando me pidió ayuda, solo le pregunté si de verdad creía que yo olvidaría todo. Su única respuesta fue: soy tu madre. Le dije la verdad, que ella eligió su destino, que apostó todo en un solo hijo, que decidió que yo no valía nada. Me levanté y me fui. Días después apareció en mi puerta. Era temprano, se veía derrotada, desgastada. Por primera vez no tenía autoridad ni arrogancia. Me pidió refugio. Me dijo que había perdido la casa, que mi hermano se había ido con el último dinero y no había vuelto. No la dejé pasar. Le recordé quién era yo para ella. Le recordé cada desprecio, cada injusticia, cada decisión. Le dije que yo también estuve solo y sobreviví. Cerré la puerta. Esa noche dormí en paz. Supe entonces que ya no tenía cartas que jugar. Se había quedado sin recursos, sin aliados y sobre todo sin poder. Me enteré de lo ocurrido por un vecino de la antigua casa. El banco finalmente ejecutó el embargo. La casa quedó vacía, sellada, con los muebles abandonados en la acera como restos de una vida que se había construido sobre decisiones equivocadas. Nadie sabía exactamente a dónde había ido mi madre. Algunos decían que estaba en un albergue, otros que había intentado quedarse con conocidos, pero nadie quiso cargar con sus problemas. Mi hermano jamás volvió a aparecer. No me sorprendió. Siempre huyó cuando las cosas se ponían difíciles. Durante años vivió creyendo que el mundo le debía todo, que alguien más arreglaría sus errores. Cuando se quedó sin dinero, sin protección y sin respaldo, simplemente desapareció, dejando atrás a la mujer que le dio todo. Yo, en cambio, seguí avanzando. Mi vida no era perfecta, pero era mía. Tenía estabilidad, trabajo, metas claras y algo que nunca tuve en mi infancia: tranquilidad. Aprendí que no todas las personas que te dan la vida merecen un lugar en la tuya. Aprendí que el amor no se demuestra con palabras, sino con decisiones. Meses después, tomé una decisión que cerró el ciclo por completo. Compré la casa embargada, no por nostalgia, ni por venganza directa, sino por control. La casa ya no representaba dolor ni sometimiento. La convertí en un espacio distinto, funcional, sin rastro del pasado que me marcó. Nunca le dije a mi madre que yo era el nuevo dueño. No hizo falta. Con el tiempo, algunos familiares intentaron hablar conmigo. Me dijeron que debía perdonar, que ella seguía siendo mi madre. Yo solo escuché, porque nadie estuvo ahí cuando fui invisible. Nadie levantó la voz cuando me robaron el futuro. Nadie preguntó cómo sobreviví cuando me quedé solo. El perdón no siempre significa volver, a veces significa soltar y seguir adelante. Hoy miro atrás sin rabia. No gané porque ella perdió. Gané porque construí mi vida sin destruir la de nadie. Gané porque no me convertí en lo que me hicieron. Gané porque aprendí a poner límites, incluso cuando duele. Mi madre eligió a su hijo favorito, y yo elegí no repetir su historia. Ese fue mi verdadero triunfo,